Doctora, si usted me permite, yo voy a presentarla en esa síntesis que tuvimos que hacer de su ¿Quiere currículum. que saque la presentación? No, nada, está perfecto. Está bien, está perfecto. Bueno, la doctora Marta Massa es licenciada y doctora en física de la Universidad Nacional de Rosario, profesora nacional de matemáticas, física y cosmografía y maestra normal nacional. Actualmente se desempeña como profesora en diversas universidades y en carreras de posgrado, enfocadas especialmente a la enseñanza y didáctica de las ciencias. Además, ha trabajado en distintos profesorados y en el nivel secundario, desarrollado tareas de extensión e investigación en diversas instituciones. Cuenta con más de 120 artículos publicados en revistas y memorias de congresos con referato, además de 8 libros de texto y 17 capítulos de libros. Miembro del Tribunal de Concurso de Nivel Superior, Regiones Centro y Norte, en Ciencias Naturales para los profesorados de Educación Inicial y Primaria, Ministerio de Educación de Santa Fe. Evaluadora de carreras de posgrado para la CONEAU, integrante invitada por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, FONCIT, Ministerio de Ciencia y Tecnología, y evaluadora de proyectos de investigación e investigadores para entidades como CONICET, Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, y de diversas universidades nacionales. Representante por Argentina en el Consejo de las Conferencias Interamericanas de Educación en Física y secretario de su comisión ejecutiva. Ha dirigido más de 30 becarios, tesis de doctorado, de maestría y de licenciatura. Bueno, doctora, es todo suyo, el espacio. Bueno, para mí es un placer que me hayan invitado porque es un espacio de intercambio que siempre es interesante, sobre todo porque el tramo de la formación de profesores en física y en general en cualquiera de las áreas constituye un área, una etapa muy significativa y que además tiene permanentemente sus movimientos en pos de organizar mejor esto que se da en llamar, ¿no es cierto?, el conocimiento didáctico del contenido de la física, en un sentido bien amplio. Bueno, el tema de la resolución de problemas no es nuevo, obviamente. La resolución de problemas ha constituido eternamente, desde el campo de la enseñanza de la física, un área importante. Importante porque se pone los conocimientos en acción y al mismo tiempo se generan procedimientos para acercarse a la resolución. Pero tiene una complejidad. En mi experiencia, en distintos niveles, la resolución de problemas siempre se ha constituido en una situación que a veces los estudiantes la viven como conflictiva. Y creo que eso tiene que ver fundamentalmente por la manera en que los docentes abordamos su enseñanza. Entonces, bueno, yo en particular en resolución de problemas trabajé en el grupo de investigación, que acá está el nombre, de conceptualización en educación en ciencias, durante un periodo bastante prolongado a través de varios proyectos de investigación y siempre íbamos encontrando cosas nuevas que nos alentaban a seguir. Y algunas de estas cosas son las que voy a poner de manifiesto en el día de hoy. Bueno, básicamente, cuando uno habla, ¿no es cierto?, de problemas, ya como actividad ha sido ampliamente trabajada. Ya un matemático, Polya, hacia el año 1950, escribe un artículo muy interesante donde define lo que es un problema en su caso particular, concretamente en el área de matemática, pero es perfectamente extendible a otras disciplinas. Lo toma al problema como una situación difícil, es decir, hay una dificultad para quien tiene que encarar la resolución. Y justamente la dificultad, según él, reside en el camino porque anteriormente no se lo conocía.
Y ahí está entonces enfocado en ese momento la cuestión central del problema, encontrar el camino de resolución. Otros autores, que ahí menciono algunos, voy a simplemente pasar rápidamente a esto, de todos modos, este PowerPoint lo dejo después a disposición de los organizadores para que lo utilicen cuando quieran. Desde un punto de vista ya cognitivo, Gagné trabaja el problema pensando en la dificultad que tiene una persona para alcanzar una meta, que podríamos decir puede ser aquello que se le pregunta a un estudiante o a un sujeto en general que tiene que resolver. Y justamente el problema reside en que no se ha identificado la forma de alcanzarla. De nuevo, fundando en la dificultad en el camino de resolución. Otros autores, Mike Watts, inglés, lo presenta con un sentido más amplio, lo toma como un problema, cualquier situación que se le presente como desafío a quien la tiene que encarar, y a la cual no se puede responder inmediatamente. Y acá deja entrever que la dificultad puede no solo encontrarse en el camino de resolución, los procedimientos de resolución, sino en otros aspectos, inclusive cuando el sujeto que va a resolver lo vive como una contradicción, es decir, algo que supuestamente él cree conocer o cree de alguna manera focalizar para empezar a encauzar la resolución. Algunas ideas básicas que podríamos tener es que evidentemente la resolución pone de manifiesto la necesidad de haber aprendido algunos contenidos conceptuales. Aprendizaje que no se ha terminado, porque muchas veces en el propio proceso de resolución es necesario revisar aquello que se ha aprendido e incluso profundizar en los aspectos conceptuales o el alcance que se le ha atribuido. Obviamente, no solamente estamos hablando de contenidos conceptuales, sino de un conjunto de habilidades que deben ser desarrolladas para poder seguir aprendiendo contenidos actuales, contenidos posibles. De hecho, encontrar la resolución del problema significa, de alguna manera, alcanzar un contenido que aún no estaba disponible. O muchas veces lo que ocurre es que uno comprende más aquellos conceptos sobre los cuales está trabajando. Por eso en la parte inferior estamos hablando que cuando se resuelve el problema, más que un contenido, lo que se aprende es actuar. Actuar ante dificultades, los sucesivos obstáculos que uno va encontrando. Es necesario efectuar planificaciones, muchas veces elegir estrategias para la resolución y obviamente estar llevando adelante una suerte de control del proceso de resolución, de manera tal que el mismo sujeto empieza a sentirse más seguro, sobre todo cuando va sorteando las dificultades, y eso le va otorgando progresivamente autonomía y también autocontrol de su propio aprendizaje, ya que no es una situación, resolver un problema no constituye una situación muy directa, sino que todo el tiempo que un individuo, un estudiante, está resolviendo un problema, va desarrollando una serie de articulaciones entre los conceptos, va organizando sucesivas modelizaciones, va generando procesos para ir regulando cómo va desarrollándose la propia resolución, y eso es, en definitiva, lo que autores como Novak, en la línea ausubeliana, definen como el aprender a aprender. Justamente porque la resolución de problemas requiere
buscar posibilidades, buscar metas, encontrar evidencias de cómo uno va procediendo, y mientras tanto, aunque uno a veces no se da cuenta, infiere, predice, genera supuestos, y lo que sería deseable es que también vaya argumentando para ver si está aplicando adecuadamente los conocimientos. Es por eso que estamos hablando de un conocimiento en acción, lo que ocurre en el proceso de resolución de problemas. Y me gustaría entonces mencionar algunas cuestiones que estuvieron vinculadas ya hacia la época que yo mencionaba de Polya, allá por la década del 50 y buena parte de la segunda mitad del siglo pasado, cuando el conductismo fue el eje sobre el cual se trabajó la resolución de problemas. En general, lo que se buscaba es generar respuestas frente a determinados estímulos, tratando a través de esos estímulos de ir organizando hábitos de resolución. Tengamos en cuenta que para el conductismo, la cabeza del sujeto que resuelve, la cabeza del estudiante, no era objeto de interés. Y ahí que tiene fuerte énfasis la idea de reforzamiento, de manera tal de que frente a determinados estímulos que se van resolviendo y reforzando, se encuentren respuestas cada vez más automáticas. Eso, más que un problema, que a lo mejor lo constituye en la primera etapa para el sujeto, hace que se esté trabajando netamente sobre ejercicios. Y como también ocurre en el plano, digamos, de la educación física, un ejercicio supone un entrenamiento, un adiestramiento, pero no lleva a conocimiento nuevo. Sobre todo, conocimiento nuevo en el cual vaya participando activamente el sujeto objeto de aprendizaje. Por eso menciono, digamos, la importancia que fue teniendo la corriente de la Gestalt, que ya estamos hablando de una evolución en la psicología, dándole fundamentalmente importancia a lo que es la información que recibe el sujeto para resolver el problema, y la importancia que de este marco teórico de la psicología se le otorga a la comprensión como parte de un pensamiento productivo. Y en esa comprensión se va generalmente desarrollando una progresiva reestructuración de la mente. De ahí que, sobre la resolución de problemas, el gestaltismo lo que hace es centrar la importancia en lo que es el proceso de comprensión y fundamentalmente la construcción que va realizando el sujeto en su mente de representaciones, lo que uno suele llamar, ¿no es cierto?, los modelos con los cuales organiza su representación el sujeto. Esta mirada del gestaltismo fue tomada fuertemente por la psicología cognitiva en sus distintas perspectivas teóricas, que han sido muy diversas. Yo voy a referirme a una de Newell y Simon, que desarrollan esto dentro de la línea que se suele conocer como procesamiento de la información, y que a mi entender ofrece un marco muy importante para entender desde el punto de vista didáctico el proceso de enseñar a resolver el problema. Estos autores mencionan
que ante la resolución del problema uno puede observar tres elementos constitutivos básicos, que ellos denominan ambiente de la tarea, obviamente el sujeto que resuelve, el estudiante, o el sujeto que va a resolver cualquier problema, y lo que denominan el espacio del problema. Por ambiente de la tarea, ellos entienden la situación imaginaria que se le ofrece al sujeto, que puede ser el enunciado literal de un problema, o bien puede ser una situación concreta que se le ofrece, ¿no es cierto?, en un hecho cotidiano, que genere obviamente la necesidad de la resolución, y también podría ser un trabajo de laboratorio. El ambiente de la tarea es siempre externo al sujeto. Estoy hablando del enunciado que a lo mejor yo como docente encuentro en determinada página de un libro que dice problemas. Entonces, ese enunciado escrito es el ambiente de la tarea, que a veces puede venir acompañado de una fotografía, de una imagen, de una gráfica matemática. Mientras que el espacio del problema, que acá lo ponemos más grande porque es justamente aquello que el sujeto que resuelve elabora como representación del ambiente de la tarea. Quiere decir que el espacio del problema es aquello que reside en la mente del sujeto que resuelve. Es como ese sujeto se representa la situación de la vida cotidiana o la situación experimental o bien el enunciado del problema. Es decir, el espacio del problema es una representación mental. Una representación mental que constituye el estado con el cual el sujeto comprende el ambiente de la tarea. Por supuesto, cuando hablamos de estado, vamos a ver enseguida que no es un estado permanente, fijo, sino que es algo que evoluciona dinámicamente. Y en esa evolución entran a jugar operadores, que son operadores mentales, que son elementos que va poniendo el sujeto cuando, por ejemplo, lee un número, pero a su vez lo que acompaña al número le hace vincular ese sujeto, ese número a un concepto. Es decir, si me dicen 2 metros, entonces hay un operador que me permite identificar ese dato como una cierta cantidad de longitud, que la voy a diferenciar si en otra parte del enunciado aparece 2S por interpretar 2 segundos. En esta suerte de representación mental y de búsqueda de operadores aparecen lo que estos autores llaman leyes de estructura, que son estructuras internas. Es todo el sistema que yo le estaba mencionando, con el cual el sujeto va procesando el estado inicial y por lo tanto lo puede modificar, y ahí actúa muy fuertemente todas las estrategias que el sujeto ha aprendido previamente. Cuando uno resuelve un problema, ya está apartado del libro o está apartado de la situación experimental en el laboratorio. Está centrado en el espacio del problema, es decir, está centrado en su proceso mental cuando lo resuelve. Generalmente, la estructura que tenga el ambiente de la tarea, o sea, lo externo, va a determinar posibles estructuras del espacio de tarea. Es decir, por ejemplo, si el enunciado literal viene acompañado de un dibujo, de una foto que muestra la situación, ahí hay ya
una estructura gráfica del ambiente de la tarea que acompaña el enunciado, que es como que le está dando al sujeto la imagen de lo que se está diciendo. Y entonces, la estructura del espacio de tarea se organiza con cierta analogía a esa imagen que acompaña el enunciado del problema. Y una vez que se hace esa primera estructura de base, ahí empiezan a aparecer los operadores, que van generando los movimientos que uno va haciendo mientras resuelve, mientras que piensa y escribe, mientras que tacha algo que escribió, o mientras que recurre a un esquema para clarificar mejor lo que está haciendo. A eso estamos llamando movimientos lícitos y direcciones. Para dar un esquema de esto, el ambiente de la tarea, yo dije que es una situación externa. Ante ese ambiente de la tarea, el sujeto aplica operadores para ir haciendo la interpretación de ese enunciado de problema. Por ejemplo, si el enunciado está en forma escrita, hay operadores que aparecen ligados al proceso de lectura, donde uno identifica letras, pero también las organiza con estructuras de tipo gramatical en palabras y en oraciones para comprender su sentido, hasta que se consigue organizar el espacio o el primer estado del espacio del problema. Eso es lo que uno denomina proceso de comprensión. Esto es lo que yo mencionaba procedente de la Gestalt. Es esa especie de insight que decían los gestaltistas que genera el sujeto a la vista del ambiente de la tarea. Una vez que se organiza el espacio del problema, empiezan a aparecer otros operadores que ya son internos y se van dando sucesivos espacios, acá estoy mencionando por una cuestión nada más de graficación, algunos, pero entre el espacio del problema y el estado final o solución puede haber un número muy grande de sucesivas representaciones donde se va afinando la representación que hace el sujeto, donde a lo mejor elimina datos que ya entiende que son superfluos y deja solamente los que considera que son básicos para la resolución. Y al mismo tiempo aparecen operadores para planificar la resolución, aparecen operadores para ir controlando el proceso de resolución. Todo esto es lo que estos autores llaman proceso de búsqueda. Y acá puedo volver a las definiciones iniciales que di del problema, ¿no? La mirada mucho tiempo estuvo centrada en el proceso de búsqueda. Mucho después apareció la importancia del proceso de comprensión. Obviamente, si el proceso de comprensión no se realiza o se realiza en una manera incompleta, puede ser un fuerte obstáculo para encarar el proceso de búsqueda. O que bien el proceso de búsqueda sea incompleto o que en algún momento el sujeto que resuelve detenga la resolución sintiéndose incapaz de acceder al último estado, que es el de la solución. Por eso es importante tratar de diferenciar lo que es un problema de lo que es una dificultad. Las dificultades son cosas que se nos van presentando comúnmente en nuestra vida por cada día que pasa y en cada hora seguramente pasamos por alguna dificultad. En la escuela primaria, secundaria, por no hablar también de la inicial, estamos acostumbrados a recibir desafíos, porque justamente esos desafíos, eso que nos proponían a veces como resolución de problemas en clases de matemática, de física, de química,
ojalá en todas las áreas, era donde empiezo entonces a trabajar mentalmente todo el proceso de construcción. Obviamente que ante una dificultad hay una exigencia, ¿no?, de atención, de esfuerzo, y estas dificultades son obstáculos que necesitamos superar en el proceso, y justamente de eso se trata, aprender. Son importantes las dificultades porque nos van preparando, ejercitando, nos permiten desarrollar capacidades. ¿Qué capacidades? Justamente estas que estaba mencionando, para poder comprender y para poder iniciar procesos de búsqueda. Y además hay una cosa fundamental. Promueven actitudes y también fortalecen, porque a medida que uno va pudiendo llegar a resolver problemas, es como que esos conocimientos en acción se redimensionan y es cuando uno realmente entiende más lo que ha estado aprendiendo. Entonces vamos a hablar ahora de algunas situaciones en particular. Una situación, como yo les mencionaba, puede ser el enunciado de un problema extraído de un libro que el docente le da a un alumno. Eso que es externo al alumno es el ambiente de la tarea. Obviamente en esa situación que se le presenta, generalmente hay una consigna, una pregunta, una indicación, hacia la cual tiene que tratar de darle solución el estudiante. Eso es lo que vamos a llamar la meta. Y obviamente, lo importante en este caso es cómo proceder para darle solución a este problema, que significa partir de la situación presentada y alcanzar una meta. Voy a referirme inicialmente en lo que mencioné como un ejercicio. El ejercicio tomado y que se mantiene es esta misma idea de ejercicio del conductismo, que supone una práctica en la cual el estudiante empieza a trabajar sobre su persistencia, sobre su constancia para no frenarse ante las dificultades, le genera la necesidad de precisar más su atención, obviamente actúa sobre la memoria y en la medida en que va resolviendo ejercicios con esta suerte de idea de reforzamiento que tenía el conductismo, va adquiriendo confianza, o sea, confianza en su accionar como resolutor de problemas. La mayoría de los enunciados que tenemos la costumbre de encontrar en libros y de usarlos en las aulas, y sobre todo en aulas de la escuela secundaria, pero también se lo suele ver en estudios de nivel superior, en general son ejercicios. Ejercicios del tipo del último que le ofrezco. Una partícula con una carga de 0.3 por 10 a la menos 15 coulomb y masa 2 por 10 a la menos 15 kilogramos, penetra en el interior de un capacitor cilíndrico con una diferencia de potencial de 5.000 voltios entre sus placas. Encontrar la ecuación de movimiento de la partícula. Bueno, lo leí a propósito porque mientras que estaba haciendo la lectura era donde empiezan a actuar esos operadores que me van a llevar de este enunciado escrito a la primera representación. Cuando me dice partícula, cuando me habla de carga, a lo mejor al principio puedo no prestarle mucha atención a la cantidad de carga, ¿no?, pero sí voy haciéndome una construcción mental de la situación, porque me habla de un interior y un capacitor cilíndrico. Tengo que ver qué concepto tengo de capacitor, qué significa esto de capacitor cilíndrico, porque ahí tengo que articular con un contenido geométrico, etcétera, etcétera.
Esta es una solución que una vez que yo organizo en mi cabeza este enunciado y conozco las leyes básicas, como en este caso, de la electricidad, estoy en condiciones, conozco tales leyes, de poder encontrar la ecuación de movimiento. Pero también ahí tengo que pensar, ¿qué es la ecuación de movimiento? ¿Qué es lo que me están pidiendo? En este caso no es un número, donde sería más inmediato. Entonces ahí de nuevo vuelvo a articular a través de la memoria con los conceptos que fui adquiriendo para darle sentido. A propósito, he puesto enunciados donde no hay un dibujo, ¿no?, que lo acompañe. Y lo digo a propósito porque en estudios, en investigaciones que fuimos realizando en nuestros grupos, resulta que la presencia de una imagen es muchas veces más fuerte que la presencia del texto. Y a veces se lee más de la imagen que del texto. Y aparecen resoluciones incorrectas porque el sujeto ha leído de la imagen una parte y no todo, o restringió la interpretación de esa imagen. Es decir, no es que se lee el enunciado y al mismo tiempo se mira la imagen. Hay estudiantes que van primero a la imagen y después al enunciado. Hay estudiantes que no prestan atención a la imagen y sí al enunciado. Y hay estudiantes que se arman su problema a partir de la imagen sin pasar por el enunciado. Hay resultados de ese tipo en algunas de las investigaciones que fuimos realizando en nuestro grupo. Por ejemplo, el primer problema es un problema muy sencillo que se puede hacer desde una situación cotidiana, que lo pueden hacer en el aula con estudiantes de secundario para identificar fuerzas. Trata de sostener un libro apoyándolo sobre la pared porque no cae. Entonces, el por qué no cae obliga a que el estudiante trabaje de otra manera. Lee el enunciado y lo más inmediato que ocurre es que haga un dibujo o bien que agarre un libro, vaya a una pared y trate de reproducir la situación que se realiza. Esa es una situación concreta y entonces hasta él puede jugar con la presión que ejerce su mano sobre el libro, tomado, ¿no es cierto?, lateralmente, y ver si aumenta la presión que se va a traducir, ¿no es cierto?, sobre una fuerza de interacción entre el libro y la pared, y estudiar la situación si cae el libro deslizando sobre la pared o no lo hace. Inclusive sería muy interesante si el aula tuviera una pared rugosa, una pared con una pintura brillante al aceite que genera una superficie mucho más lisa. Porque se pueden dar situaciones diferentes, a algunos se les cae, a otros no, y todas esas situaciones son las que tendría que resolver cada estudiante. El otro enunciado también es para realizar. Santiago se sienta sobre una colchoneta, un amigo tirando de un borde lo pasea por el patio, mientras Santiago sigue cómodamente sentado en la colchoneta. Dibuja todas las fuerzas que consideras están actuando sobre Santiago y luego una explicación. Esto es una actividad para que el estudiante ahora le dé otro sentido al concepto de fuerza. Acá requiere identificar direcciones, sentidos, tipos de fuerzas actuantes en una situación real, que puede ser mucho más rica que si un profesor o en un libro de texto a veces se pone el enunciado con una gráfica y para ayudar al estudiante, ¿no?, hasta se le representan algunas de las fuerzas con sus direcciones y sentidos. Digo ayudar,
en un sentido, a ver, que puede ser negativo para su aprendizaje, porque no le permite identificar y construir mentalmente la representación de una interacción. Otra situación que se le puede dar es cuando entre la situación o ambiente de la tarea y la meta pueden aparecer más de un camino posible. Entonces ahí la dificultad podría estar asociado a esta situación. Estoy tomando ejemplos muy simples que se pueden trabajar en la escuela secundaria perfectamente. Un automóvil moviéndose a 100 km/h se encuentra cada vez más próximo de otro, desplazándose a 70 km/h. ¿Cuándo y dónde lo alcanzará? De nuevo, un enunciado literal con algunos datos numéricos y una pregunta, en este caso doble, de tiempo y posición, que constituye la meta. Obviamente, una situación de ese tipo puede ameritar que el sujeto estudiante se represente ese ambiente de tarea con una representación de dos vehículos en una ruta de dos manos, ¿no? Yendo uno al encuentro de otro. Cosa que no está en el enunciado del problema. Y obviamente también podría darse una situación de este tipo, que los dos van moviéndose sobre la misma, en la misma dirección y con el mismo sentido. Pero también podría haber otras direcciones posibles, porque podría ser un encuentro entre el cruce de dos carreteras perpendiculares, o puede ser incluso el empalme de una carretera en forma oblicua sobre una autopista, por ejemplo. Quiere decir que el mismo enunciado del problema puede generar en el estudiante distintas representaciones mentales o modelos. O sea, que el estudiante lea el enunciado, se quede con una única representación, o sea capaz de identificar que puede tener este problema muchas soluciones, tantas como amerite las diferentes representaciones mentales que haga de ese enunciado. Es decir, en este caso, la dificultad, más que un ejercicio, se transforma en un dilema, en el sentido de decir, ¿en qué situación me lo están presentando? ¿En qué situación me lo están preguntando? Obviamente, el enunciado, en este caso, puede dar lugar a que el sujeto reconozca que hay más de una solución y en ese caso observar que el cuándo y el dónde van a diferir. Entonces acá empiezan a aparecer la organización de criterios para buscar alternativas, para contextualizar justamente el enunciado en una representación dada, pueden surgir dudas y obviamente luego aparecen tomas de decisión y en muchos casos tratar de optimizar. Bueno, hay otros problemas, por ejemplo, que se pueden dar en este tipo de dilema cuando ya se ha aprendido, por ejemplo, las leyes de Newton, las leyes de movimiento, y luego los enfoques para resolución de problemas por principios de conservación o por trabajo y energía, donde se puede observar que una misma situación puede llevar a la misma meta, pero con más de un camino, según yo lo encare desde un punto de vista estrictamente dinámico, o bien haciendo un enfoque de tipo energético. Este es otro problema que puede generar dilema. Para eliminar las partículas sólidas de las chimeneas se utiliza un precipitador electrostático semejante a un capacitor cilíndrico. Un
campo eléctrico interior ioniza las partículas y las hace dirigir hacia uno de los extremos. Al cesar el campo, las partículas caen de la pared por gravitación. Sabiendo que un valor típico de la carga de los iones resultantes es tanto, y si el campo eléctrico generado en el interior del precipitador presenta valores alrededor de tanto, dimensione un precipitador de este tipo. Entonces ustedes ven cómo al principio hay todo un relato de una situación para contextualizar un procedimiento. Luego viene la situación típica de la pregunta, y en este caso la pregunta escapa de lo que suele ser la necesidad de dar un valor numérico. Acá lo que se le pide es dimensionar un precipitador, y ahí puede haber distintas alternativas según cómo cada estudiante haya representado en su mente el propuesto precipitador electrostático. Y obviamente después acá se pueden discutir de cuáles de estos diseños uno podría optar en términos de optimización de funcionamiento. ¿Qué suele ocurrir a veces? Que la situación no tiene, la situación que se le ofrece está clara, pero a veces la pregunta, la meta, no es tan sencilla, ¿no? En ese caso, puede el sujeto mismo, ya con mayor entrenamiento en resolver problemas, empezar a precisar sus metas, que son las que él se va a proponer como una estrategia para ir abordando gradualmente. Y cada una de las propuestas de solución son ahora parciales para alcanzar sus metas. Acá la dificultad es justamente que tengo un problema donde lo que me falta es la meta. Lo que me falta es esa pregunta con la cual estaba habitualmente acostumbrado a vincular los problemas. Esto es fuerte porque ya le empieza al sujeto a hacer ver que los verdaderos problemas, los que se dan en la realidad, están cargados de cierto nivel de incerteza, que va a requerirle que vaya autodefiniendo metas, metas para las cuales, de alguna manera, un trabajo previo con los problemas que estuvimos viendo anteriormente, lo van a, digamos, a alentar a que aplique esos conocimientos para generar metas parciales y para ir estudiando posibles combinaciones de resolución. Y también ir valorando riesgos, porque cada decisión que he tomado al definir una submeta es algo que tengo que ir probando. Perdón que, como suele ocurrir, a veces uno pone mal el dedo. Entonces, en estos casos, los enunciados suelen ser todavía un poco más generales. Por ejemplo, se le puede pedir diseñar un dispositivo para evitar que las partículas de humo presentes en una chimenea contaminen el aire. Acá hay ya una propuesta de producción, digamos, un poco más avanzada del sujeto que va a resolver. O puede ser uno de idear un dispositivo para medir la presión arterial de una persona, analizar si los registros obtenidos dependerán de la posición de la misma y justificar. En este último caso es algo que aparece en algunos libros cuando tratan de vincular la enseñanza de la física con la posibilidad de generar conocimientos en acción con otras disciplinas, que en este caso puede ser de la biología. Y si el estudiante ha analizado cuestiones básicas, por ejemplo, de estática de fluidos, entonces podría idear ese dispositivo sobre la base, por ejemplo, de un manómetro, pensando cuál tendría que ser la ubicación del manómetro en relación con la arteria. Y además analizar después sucesivos valores según que el sujeto
esté en ubicación vertical, sea parado o acostado. Estas son todas cosas que pueden llevar a que un estudiante vea cómo ese conocimiento en acción se puede vincular con otras disciplinas. A propósito, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero un enunciado que puse en un problema tipo ejercicio, el de la partícula cargada, en un problema tipo dilema, para eliminar las partículas sólidas, y el último, diseñar un dispositivo, básicamente contienen la misma física y se resuelven con la misma física, pero no con la misma etapa de comprensión del enunciado. Por esto estamos hablando de diferentes niveles en la resolución de problemas. Desde aquellos ejercicios que obviamente son importantes para generar las bases de una resolución, pero que no puede agotarse allí el proceso de enseñanza de resolución de problemas. Generalmente los problemas que llamamos de primer nivel quedan restringidos a una única solución. Y eso es un error de enseñar a un estudiante que todo problema tiene una única solución, porque en general en la vida los problemas tienen más de una solución posible. El segundo nivel de problemas tienen enunciados más indirectos, poca carga numérica, y además pueden contemplar distintas vías de resolución, como esto de pedirle que acá dimensione primero con las características que se le están dando el enunciado. También pueden presentar información oculta, a veces sobre información, a veces pueden estar datos en forma literal y no numérica, y todos esos elementos son importantes para que el proceso de comprensión se amplíe y no quede restringido a una lectura directa de un número que después veo en función de la unidad en qué ley física podría llegar a ubicarse para dar una posible solución. Y el tercer nivel va a corresponder a las que llamamos situaciones problemáticas más abiertas, que obviamente son más ambiguas y que en ese caso requiere que el sujeto luego precise cuál es la solución, pero que no la vea como restringida, como única, sino como una posible de apelar. Con esto, entonces, para sintetizar un poco lo que hemos venido diciendo, la tarea o ambiente de la tarea propuesta es un punto importante a ser analizado, sobre todo por el docente y aquellos que se forman en la docencia, para dar idea de no solo el contenido físico, sino también el tipo de problema que le está ofreciendo, la importancia que tiene su sintaxis, su enunciado, la lectura que requiere la misma para dar sentido a la estructura. Luego interviene el actor o el sujeto de resolución, que obviamente tiene rasgos personales, cuenta con experiencia previa, debe ser independiente en su trabajo y sobre todo tiene que haber sido de alguna manera estimulado para ser tolerante al fracaso, porque justamente cualquier error en una resolución, cuando se entiende bien, es un aprendizaje fundamental y no un fracaso, sino la apertura hacia nuevos aprendizajes. Es decir, he transformado el error no en un obstáculo para seguir resolviendo el problema, sino en una revisión de ese error como posibilidad para poder reaccionar. Luego están las acciones, que son fundamentalmente las acciones que tienen que ver con los procesos mentales, pero también puede haber procesos físicos, porque cuando yo veo a un estudiante que frente a un enunciado empieza a hacerse un esquema, como para entenderlo, justamente ese esquema que está haciendo me está dando elementos como representaciones externas a él de lo que está ocurriendo en su mente.
Y muchas veces eso lo voy viendo en el mismo proceso de resolución. Las idas, las vueltas, donde aparecen mejoras en ese esquema primitivo, donde incorpora algún otro elemento. Y obviamente también hay un entorno que a veces uno no lo tiene en cuenta, que tiene que ver con toda la carga que se vincula en relación con la resolución de problemas. Hay sistemas de creencias que tienen los estudiantes de pensar que porque algún obstáculo lo detuvo, ya no puede resolver ningún otro problema más en su vida de física. Por eso es fuerte las valoraciones que vaya haciendo de sus propias actitudes. Y obviamente resolver problemas también es un entrenamiento que le estamos ofreciendo, un entrenamiento mental fundamentalmente para resolver problemas cuando egresa de la escuela. Generalmente en nuestros estudios, y acá sintetizo algunos, las dificultades que hemos detectado en estudiantes secundarios y en cursos universitarios básicos residen más en comprensión de los enunciados que en la ejecución de procedimientos. Hay una comprensión sintáctica que está ligada necesariamente a la semántica, o sea, al significado que va construyendo en su mente el sujeto. Entonces, es tarea del profesor de física enseñar a leer enunciados del problema, comprender lo sintáctico porque está vinculado a la semántica. Entender que cuando se comprende la información siempre se realizan inferencias, hay procesamientos de términos ambiguos, de términos que pueden ser con más de un significado, puede haber metáforas también incluidas. De ahí que sea fundamental la interacción del docente con los alumnos, pero no para enseñar a resolver el problema, como suele ser una costumbre, sino para definir y enseñar esta etapa de comprensión necesaria. Hay que entender también que los problemas de aula en general no son verdaderos problemas. ¿Para qué? Para el docente, pero sí lo son para el estudiante. Entonces, una cosa es el discurso del profesor que se ubica en lo que él es, para él es un problema, porque ya lo tiene de alguna manera definido y resuelto, y lo que es el discurso del alumno, donde tiene un espacio ambiguo en vías de organización. Por ejemplo, yo coordiné durante muchísimos años la cátedra de Física 1 para todas las carreras de ingeniería de mi facultad. Y eran a veces según el cuatrimestre, porque era un cuatrimestre de cursado normal y uno de recursado. En el de cursado normal normalmente solían ser 14 comisiones, y en el de recursado a veces se reducía a una mitad. Y contaba con un plantel docente de unos 40 docentes. Entonces, ¿qué fui observando y fui estudiando en los docentes? Sobre todo cuando se repiten cuatrimestre a cuatrimestre las mismas prácticas. Entonces el docente ya conoce el enunciado, ha procesado, ha hecho la comprensión del enunciado una vez, la repitió otra vez, otra vez, ya el problema de la comprensión no es para él. Y entonces, ¿qué hace? Lo que veíamos en el aula, que el docente lee el enunciado, y es más, a veces automáticamente procede en forma inmediata a la resolución. Mientras el estudiante, sobre todo un estudiante que se inicia en un estudio universitario frente a un contenido, normalmente no ha terminado de leer el enunciado cuando ya ve que el profesor lo está resolviendo. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Estamos en el proceso de búsqueda, enseñándole a un estudiante cuando todavía no ha llegado a construir en su mente el espacio del problema. A eso me refiero con el discurso del profesor y el discurso del alumno. Hay que dar tiempo al proceso de comprensión, porque es un proceso de modelado situacional que va a llevar luego a un razonamiento.
Hay otro tipo de problemas. Problemas en donde ahora ni la situación está definida, ni la meta. Y eso le lleva al sujeto que resuelve a definir con claridad, a precisar cuál va a ser la situación que va a resolver y cuáles son las posibles submetas que se va a ir proponiendo. Quiere decir que aquí la dificultad reside en una comprensión desde lo que inicialmente es un marco de incertidumbre, que nos va a provocar la revisión de nuestra visión de lo que me están presentando. O sea, ese dibujo en el esquema que aparece como tipo nube es lo que es incierto. Y que cuando yo defino ya una situación más concreta, entonces voy revisando mi visión del mundo para acotar la situación que voy a resolver. Eso nos lleva a pensar desde la complejidad de la situación y, obviamente, aceptar que esa incertidumbre que tenía inicialmente puede llevarme a una solución que no sea estrictamente la que puede resolver la dificultad real, la que estaba marcada por esa suerte de nube incierta. Ahí cabría poner lo que se suelen llamar problemas ambientales, y que es importante en este momento de incluir, dado que tenemos una ley nacional de educación ambiental que tiene que darse su espacio y desarrollo en las aulas, y no solamente en las aulas, sino en las cabezas de los docentes en formación. Porque estos problemas se caracterizan por ser complejos, entornos muy indefinidos, en ese sentido se suelen llamar problemas abiertos, porque no está claramente configurada la situación de partida, puede haber situaciones cambiantes, que van a requerir, además de la comprensión, mucha reflexión previa para definir la situación. Y en muchos casos los problemas ambientales van a requerir vincularme con otras disciplinas, con lo cual también el aprendizaje en niveles previos tiene que estar cargado de vinculaciones con otras disciplinas. Yo acá puse un ejemplo muy sencillo que correspondería a un área vinculada a la biología, pero otros problemas podrían vincularse con áreas de tecnología. Un enunciado como este: la termoeléctrica General San Martín, construida en la localidad santafesina de Timbúes, cerca de Rosario, es una central de ciclo combinado con una potencia neta mínima de 800 megavatios. El combustible de la central es básicamente gas natural, con capacidad para operar con gasoil como combustible alternativo. Son centrales térmicas de última generación, más eficientes y por lo tanto menos contaminantes. Por ello, y porque recuperan rápidamente el capital invertido, las centrales de ciclo combinado han proliferado durante los últimos años en países desarrollados. Suelen ubicarse en la ribera de los ríos, justamente Timbúes se encuentra en la ribera del río Paraná, para disponer de agua de refrigeración y en zonas naturales poco pobladas. ¿Qué impacto ambiental produce? Analizar impactos positivos y negativos de esta nueva central. Obviamente hay un montón de cuestiones emergentes, acá solamente menciono algunas, que sirven para empezar a precisar la situación de toda esa suerte de generalidad explicativa que tenía el enunciado. Entonces, primero, entender qué es una central térmica, cómo funciona, a qué se lo llama ciclo combinado, qué procesos interviene, determinación de eficiencia energética, y así van surgiendo un conjunto de preguntas que me van a ayudar justamente a definir la situación más concreta para entender a qué voy a intentar abordar como resolución
y también ir precisando algunas reglas. Por esto podemos hablar que acá estamos requiriendo un cuarto nivel de problemas. Podría darse otros problemas, además de los ambientales, estoy dando simplemente un ejemplo, y que también podría llevarse a este nivel. Ustedes recuerdan que en una transparencia anterior mostré tres niveles de problemas, todos vinculados con el mismo problema, una partícula cargada entre las placas de un capacitor científico. Entonces acá puede ser con el mismo enunciado, no el mismo enunciado, más o menos con la misma estructura de la física, la resolución del problema, pero donde el enunciado es ahora planteado como un problema ambiental. En este caso, la pregunta está vinculada con la contribución para un desarrollo sostenible. Y acá explicito, por una cuestión de tiempo, no la voy a hablar con detalle, pero ustedes la pueden analizar, posibles cuestiones vinculadas para poder precisar la situación antes de iniciar el proceso de resolución. Con lo cual vuelvo a insistir que de nuevo la parte más importante de la resolución del problema comienza con el proceso de comprensión. No digo con esto que el proceso de búsqueda sea trivial. A veces hay soluciones que son más directas, a veces hay soluciones que hay que irlas organizando planificadamente, pero no puedo iniciar un proceso de búsqueda si aún no tengo estructurado la comprensión del problema. En general, cuando uno aborda la resolución de problemas ambientales, uno puede también enunciarlo con dos finalidades. Puede ser que el problema ambiental sea presentado al estudiante como un fin en sí mismo, o sea, como objeto de aprendizaje. ¿Por qué? Porque justamente estoy orientando este tipo de problemas en la formación de un estudiante orientado en educación ambiental, en una modalidad de un bachillerato, o ciencias del ambiente, y a veces puede pasar cuando hay una formación ya de nivel superior vinculado estrictamente, por ejemplo, a una licenciatura en medio ambiente o una ingeniería ambiental. Pero también puede ser trabajado como un medio para lograr, ¿no es cierto?, la integración de conocimientos con otras disciplinas, presentando un enfoque transversal, que justamente es una forma en que se puede enfocar la educación ambiental en los niveles de escolaridad, vamos a hablar de primaria y secundaria. Algunas cuestiones, digamos, de problemáticas ambientales pueden ser presentadas con distinto nivel de complejidad, pero que acá lo importante es que el problema es un medio para que ahora las distintas disciplinas se contribuyan en un trabajo articulado de manera tal de permitir una comprensión mayor, no encasillado a la física o a la química o a la biología o a la tecnología, y sí ir generando esta suerte de trabajo transversal, integrando disciplinas hacia una concepción de un ambiente, que en este caso también tiene otro componente, como es la educación ambiental, que es lo social, donde ahora sí aparecen fuertemente las creencias del grupo, las posibilidades económicas de un medio. No lo quiero desarrollar con por una cuestión de tiempo, porque ya me he excedido de lo que yo pensaba, pero podríamos tomar situaciones vinculadas con el laboratorio, se lo dejo para que ustedes después lo lean, y acá una simple vinculación de distintos aspectos que yo fui mencionando, a modo de una trama conceptual, de donde un docente puede analizar y comprender todo lo que está implicado en la resolución del problema. Hay un ejemplo también, que es cómo integrarme también con otras situaciones buscando resolver
con métodos de analogía, o sea, esta velocidad de paseo de dos personas de la misma complexión y de alturas respectivas, L1 y L2, resolverla tratando de generar el enunciado con una representación por analogía. La analogía es pensar el movimiento rítmico del paso con justamente el movimiento de un péndulo entre dos posiciones extremas. Y finalmente, yo he mencionado durante todo el trabajo los cambios de actitud que uno tendría que ir generando en un estudiante. Tomar la dificultad como desafío, enfrentar el desafío para generar actitudes optimistas, preguntarse para entender la situación, reconocer sus propias capacidades desarrolladas y de todo lo que dispone, y esto es un poco el conocerse. Visualizar posibles sus metas, osar caminos posibles hacia ellas, en un esfuerzo porque también un estudiante puede ser creativo en su forma de resolver y aprender de cada práctica. Eso es todo, me he extendido más de la cuenta, pero podemos dialogar con ustedes. No, al contrario, estuvo muy, muy interesante, así que no hubo problema por el No, tiempo. para nada. Un recorrido, decía, un recorrido interesante porque uno va reconociendo en muchas de las cosas que usted fue nombrando, cosas que nos ha pasado a nosotros como docentes en sí. El hecho, por ejemplo, usted había nombrado los problemas a veces del uso de la imagen, donde el estudiante se centra en la imagen y no se centra en el enunciado de un problema y después, obviamente, capaz que llega a conclusiones que no son ni siquiera reales, pero es porque se han centrado en la imagen en sí. Y se construye a veces su propio problema, por eso decía, Claro. a nosotros nos ha pasado, porque hasta el enunciado decía en un problema, supóngase, un camión con acoplado, y en el dibujo aparecía un esquemático, y el estudiante siempre habló de un tren con los vagones. O sea, ni siquiera se dio cuenta que el enunciado y lo que él resolvió no tenía nada que ver. Y es más, a nosotros nos causó risa porque en la respuesta él hablaba siempre del tren y nosotros decíamos, ¿y el tren dónde está? Y era justamente que él se armó su propio esquema. Claro, claro. Yo anoté algunas cuestiones que obviamente no la quisimos interrumpir, pero, por ejemplo, cuando usted dice, bueno, cuando la persona que va a resolver el problema dice, hace supuestos, ¿usted se refiere a los supuestos? Le pregunto esto porque en una ocasión discutimos este tema con, no sé si usted lo llegó a conocer o no, a Jorge Situ. Sí. Bueno, Yo con fui Jorge. jurado 2 veces de él. Ah, De bueno. concurso. Bueno, con Jorge, el tema de los supuestos y por qué son tan difíciles, esos supuestos implícitos para resolver un problema, son tan difíciles de explicitar. Bueno, es decir, hay que dejarlo hablar. Hay que dejarlo hablar al estudiante, porque los supuestos lo ponen. Lo que pasa es que a veces no lo menciona. Entonces, por ejemplo, este problema de que yo el primero que planteé con lo de primer nivel, de el libro apoyado sobre una pared. Entonces, el supuesto del estudiante es que con la fuerza horizontal podía sostener el libro. No se daba cuenta que era una fuerza perpendicular al peso. Sí, sí. Pero era fuerte, porque incluso decía, cuanto más intensidad le doy al libro con la mano, entonces más fácil va a poder ser sostenerlo. Y en su imaginario ni siquiera pensaba la contradicción entre una fuerza horizontal no puede equilibrar
una fuerza vertical. Y no podía reconocer que había una fuerza, digamos, oculta, como era la fuerza de roce entre la pared y Claro. el vidrio. Entonces, ese supuesto, cuando lo explicita, uno lo puede llevar como docente a ver la inconsistencia. Ahí estaría la contraargumentación. Claro, sí, 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 sí. Pero lo que yo te decía que realmente el estudiante, cuando resuelve, la mayoría de los supuestos los tiene implícitos, y cuando uno dice, bueno, a ver, ¿qué supusiste para resolver esto? Como que le cuesta identificarlos, no sé, Claro. Yo creo que eso es un poco, digamos, ahí tenemos que actuar como docentes, de manera tal de utilizar la pregunta para que él se repregunte y ahí empieza a aparecer el supuesto. Es decir, a ver, yo comenté que toda la etapa esta de la comprensión, uno a veces como docente la pasa de largo. Nosotros hicimos una investigación trabajando qué se entiende por problema y qué es lo más difícil en todo el proceso de resolución del problema, tomando 3 grupos. Uno fueron estudiantes de primer año de física en un curso de mecánica. Bien al inicio, digamos, intermedio, a los 2 meses de haber empezado. El otro grupo eran ingenieros o físicos, pero que no eran docentes, que no habían sido docentes, o sea, profesionales, ¿no? Físicos que solamente se dedicaban a investigación en física e ingenieros que trabajaban en fábricas. Y un tercer grupo que eran ingenieros o físicos, pero que además de trabajar en su profesión, eran docentes, en este caso, de mi cátedra. Encontramos que lo que es un problema y la dificultad en un problema que encontraban nuestros estudiantes eran semejantes a las dificultades que encontraban los físicos e ingenieros profesionales netos, no docentes. Y donde decían que lo más difícil es comprender el problema antes de darle solución. Mientras que nuestros docentes físicos e ingenieros, que además trabajaban en sus profesiones, para ellos la mirada era la búsqueda de resolución y no la comprensión. Entonces hicimos otra estrategia. Bueno, como yo a su vez era la coordinadora de la cátedra, o sea, la manda más, entonces en un momento con otros docentes, algunos de los cuales trabajaban conmigo en el grupo de investigación, y después tengo otros que eran, uno escritor, entonces era el que yo le pedía los enunciados, ¿no? Porque me ponía la beta literaria. Entonces, reestructuramos prácticas de laboratorio, le cambiamos la que veníamos usando, supongamos, durante 2 o 3 años. El primer día que se empezó a usar esa práctica, bueno, yo le comenté que tenía muchas comisiones, entonces tenemos turno mañana y turno tarde. El turno mañana termina cuando se inicia el turno tarde. Yo a esa hora me estaba yendo y encontré un movimiento de mis docentes en el pasillo, tipo motín de docentes. Los que salían de dar clase con esta práctica y los que ingresaban con la práctica, cuestionándome el cambio que había hecho, por qué, este problema que no se entiende, que esto acá. Entonces yo ahí les dije, bueno, ¿se acuerdan de este estudio que hicimos? Los puse en situación de estudiantes. Los enunciados, para ustedes, también tenían que ser factor de comprensión. Entonces, aquel que está muy convencido que domina las estrategias de resolución, cuando fue a leer el enunciado, por primera vez a veces, frente a los estudiantes, se encontró que le faltaba la organización de esto que estábamos llamando el estado del problema, o sea, comprender el enunciado. Entonces le dije,
ahora están en situación de estudiante y empiecen a pensar y a sentir como ellos. Entonces, volvimos otra vez a tener reuniones de cátedra hasta que convencerlos. Y ahí empezaron a dialogar con los estudiantes, porque en el diálogo es cuando van enseñándole la etapa de comprensión. Y la etapa de comprensión es un proceso cognitivo muy denso. Y justamente es una línea, digamos, cognitiva que habilita a pensar que un sujeto, porque sepa leer, no necesariamente comprende. Y la comprensión no la puede enseñar el profesor de lengua. La comprensión del problema de física la tiene que enseñar el profesor de física. Entonces, esa es la etapa que yo diría que tiene que ser fuerte en la formación docente. Fuerte, de manera tal de que estos supuestos aparezcan de la interacción entre el profesor con sus alumnos, preguntando, generando contraargumentaciones, como decía con este problema de la pareja celo. En definitiva, Marta, digamos, el problema puede ser hermoso o horrible, pero el tema es la gestión de la clase. Sí, seguro. Claro. También esto que yo decía, cuando uno le pone una imagen, de alguna manera es una gran ayuda para el estudiante, pero también es una debilidad que le estamos generando. No lo hacemos diestro en que organice sus propias representaciones. Claro, eso quedó bastante claro, digamos, en toda cuando usted lo explicó, digamos, eso, la verdad que a veces uno no toma dimensión de esto, no una real dimensión, digamos. Después de esta explicación, claro, ahí uno empieza a atar cabo de por qué a veces no resuelven bien. Claro, y de hecho, a ver, cuando yo hablaba de la dificultad de un ingeniero o un físico que no hace docencia, la dificultad que tiene para entender un problema es justamente para poder definir la situación de partida. Nosotros muchas veces amaestramos a nuestros estudiantes facilitándole la lectura de ese enunciado, a veces con una imagen, pero los limitamos después, y en este caso estoy hablando de formación de ingeniero. ¿Qué nos decía un ingeniero? A veces el problema, los datos lo tiene que dar operarios que están con un equipo. Y ahí hay sobreinformación, y a veces hay falta de información, porque no han mirado totalmente la problemática. Entonces, el ingeniero que tiene que abordar esa situación, supongamos, para resolver un problema en la planta, lo más importante es poder tener el problema para después empezar a pensar la resolución. No digo que no es importante búsqueda, no me vayan a entender así. Lo que estoy diciendo es que además de la búsqueda, empecemos también la etapa de comprensión. Tengo una pregunta en el chat del canal y varios agradecimientos por la charla de recién, así que voy a ir transmitiéndolas en orden. Dice Juan Manuel Martínez nos pregunta, Juan Manuel Martínez, que también le manda un saludo muy grande y dice, muy bueno siempre escucharte. Hace esta pregunta, dice, ¿cómo se vinculan los niveles de comprensión con la cantidad de problemas a resolver de las guías tradicionales de aula? Se refiere más que nada a los tiempos reales de enseñanza, que creo que es importante, y sobre todo cuando uno tiene varios estudiantes dentro de la... Exactamente. Yo creo que ahí, primero, la idea es tomar una decisión acerca de cuáles son, dado una guía de problemas, digamos, cuáles van a ser los problemas sobre los cuales vamos a abordar un proceso de enseñanza. En general uno podría ir teniendo esta idea de los niveles, a lo mejor yo me puedo quedar según en qué
etapa del aprendizaje estoy con un primer nivel, pero no quedarme solamente con ese nivel y hacer un primero y un segundo. Entonces, a lo mejor yo puedo trabajar con los del primer nivel 2 o 3 problemas, pero ricos, ¿no? Por eso yo acá ejemplifiqué con algunos que yo no pondría nunca, como muchos libros sí traen problemas de ese tipo, en el sentido de decir, esos problemas con imágenes, no, sustituirlo por un problema donde la imaginación sea fructífera, porque justamente es la organización de representación. Quizá al comienzo le podría poner uno como gráfico, o podría ponerle este mismo que decía que es un problema como para estudiantes de 15 años, donde veía que un enunciado podría tener, a partir del enunciado, más de una situación posible. Entonces, que se vea alternativa, y eso es empezar a trabajar la situación problemática con una mirada amplia. Pensar que hay más de una posibilidad. Por supuesto, yo dije que comienzo con ejercicio, hay una etapa de reforzamiento. No toda la etapa de reforzamiento tiene que ser trabajada en el aula, o puede ser trabajada como una actividad extraescolar en grupo, porque cuando uno los ve discutir a los alumnos, ahí aparece más de una representación, porque a lo mejor frente al mismo enunciado pueden darse 2 interpretaciones distintas. Claro, y eso también significa romper ciertas estructuras tradicionales del aula, que es el hecho de por qué a él le dio una cosa y a mí me dio otra, cuando las dos interpretaciones pueden ser distintas y pueden llegar a la misma solución. O sea, O una situación, a ver, que nos ha pasado a nosotros, en una evaluación, le puse ese enunciado y resulta que los chicos salen y van a ver cuánto te dio el primer problema. Claro. Pero en función de cómo cada uno se lo representó, es la solución del problema. Claro. Entonces, a lo mejor uno se fue diciendo, uy, fracasé, me salió una cosa totalmente distinta, y a lo mejor lo que hizo fue adoptar una representación diferente a la totalidad de su grupo. Claro. Y es bueno tener en un curso pensamientos que no acuerden, porque entonces empezamos a ver que hay más de una manera de pensar una misma situación. Sí, sí. Bueno, como decía antes, había muchos agradecimientos. Bueno, y un colega nuestro, Guillermo Carugati, dice que te envía muchos saludos y que le produce una linda emoción escucharte, porque su primer contacto con la Facultad de Ciencias Exactas y Agrarias, perdón, e Ingeniería de Agrimensura, perdón, me equivoqué, fue a través en el 2001, a través de un cuadernito de introducción a la matemática que habías publicado, así que bueno, manda recuerdos con mucho cariño. Y si no, y si cursó Física 1, si no me tuvo a mí como docente, porque siempre tenía 2 comisiones, me sufrió como coordinadora porque los problemas me hago responsable. No creo que haya sufrido. Me hago responsable absolutamente. Pero la intención ha sido siempre, digamos, nosotros en mi grupo siempre ha tratado de, los problemas de investigación surgían en el aula y los problemas de investigación volvían, después de investigado, al aula. Y ya les digo, con discusiones con mis colegas. Pero es interesante, claro. También a partir de... Es más, uno del motín después terminó siendo uno de los que contribuía con enunciados riquísimos. Era el jefe del motín terminó siendo... El jefe del motín, pero terminó convencido. Y después Claro. Bueno, pero apoyo insustituible. Pero es verdad, porque uno también se remite a sus épocas de estudiantes y bueno, y coincido con lo que decías de que leían el problema y ya lo estaban resolviendo cuando vos tratabas de empezar
a modelizarlo o a hacer algún esquema en la hoja. También hay algún mensaje a partir de tu charla para nuestro colega Luis aquí presente y nuestro colega César, que dicen que, bueno, que ya van a ver. Esas son pero no voy a decir quién lo dice, pero bueno, ya, para que se pongan a tiro con otro motín. Ese es otro el otro motín. motín que aparece. Otro motín. Bueno, yo creo que ustedes, a ver, tienen una importante en la formación de profesores tienen mucho trabajo que hacer, porque no hay que llegar a las didácticas de la física para empezar a enseñar física. Creo que hay un compromiso desde el primer curso, ¿no?, para que todo esto se vaya trabajando y los estudiantes lo vayan aprendiendo como estudiante, porque lo que se aprende como estudiante después se utiliza como docente. Por lo menos eso ha sido mi experiencia. A mí me costó mucho resolver problemas de física, hasta que le encontré la mano. Quizá por eso me metí mucho en resolución de problemas. Entonces creo que, porque es más, las didácticas se pueden construir desde distintos lugares. Podríamos tomar, que como lo toqué, el caso del laboratorio tomado como ámbito de resolución de problemas. Y ahí habría mucho trabajo. No, sí, ni hablar. Bueno, no sé si tenés alguna otra pregunta. No, siguen las felicitaciones de Cintia Fernández, que le gustó la charla, así que un agradecimiento por haber compartido este espacio y estas experiencias que trajiste. Para mí ha sido un placer colaborar con ustedes, me parece que es un poco la tarea de los que estamos en esto y que nos gusta. Bueno, quedo después, Luis, te voy a enviar a tu correo. Bueno, para perfecto. Que lo puedan, bueno. Queda a disposición, ¿no es cierto?, para trabajarlo, discutirlo y bueno. Y si y preguntarte seguramente, que van a salir preguntas que hoy no tenemos. O sea, digamos, que estamos maquinando, y cuando volvamos a ver seguramente van a surgir más preguntas, porque es muy denso, digamos. Para la primera vez que escuchamos esta visión de la resolución de problemas, es denso, digo, para ir aprendiéndolo sobre la marcha y ver cómo lo resolvemos. Así que lo vamos a tener que mirar con cuidado y después preguntarte. En el profesorado también seguramente tienen alguna psicología, ¿cierto? Entonces también es importante que lo trabajen, porque toda esta línea de resolución de problemas se inicia muy fuerte, más que de la física, digamos, por el ámbito, como yo lo mencioné, de la psicología. Es más, justamente, ¿por qué los psicólogos lo toman? Porque es una manera de entender el pensamiento, cómo se construye el pensamiento. Claro. Sí. Entonces también pueden tomar ahí elementos para trabajarlo en forma integrada, antes de llegar a lo mejor a una didáctica, ¿no? Sí, tenemos psicología en primero y segundo. Bueno, digamos, eso es una sugerencia. Sí. Bueno, para ser tomada en cuenta. Pero usted sabe que en los profesorados de Chubut, la psicología 2, que es sujeto al aprendizaje, la dicta una profesora de psicología, pero también hay un profesor de física. Ah, buenísimo ahí. Sí. Este es un ámbito, es más, hay muchos psicólogos cognitivos, de hecho, por ejemplo, uno de ellos, Juan Ignacio Pozo, cuando toma la resolución de problemas, lo toma desde el campo de la psicología, justamente para pensar, digamos, ver cómo el sujeto aprende. Y sus ejemplos han procedido fuertemente de la física. Sí. Bueno, Marta, la liberamos desde ya. Muchas gracias. Enormemente agradecidos por su exposición y por su generosidad en haber dicho que sí sobre la marcha, nada más, con todas las ocupaciones que tiene, pero bueno, se hizo un lugarcito para nosotros. La verdad que estamos orgullosos de haberlo tenido.
tenemos todo un campo de trabajo muy importante incluso para que la física no desaparezca del campo y sí, porque muchas veces nos han ocupado lugares porque quizá algunos de los que toman decisiones en los ministerios Sí. tuvieron malos profesores de física, entonces lo mejor Se la agarra con nosotros. Claro, sacarla del medio. Entonces, tenemos nosotros recuperar espacio. Seguramente. Bueno, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saludos para los que han estado escuchando. Bueno, muchas gracias, Marta. Hasta pronto. Nos estamos Muy viendo. amable, hasta pronto.